escrito son experiencias que hemos vivido fundamentalmente en Medellín y en Colombia, y también en Ecuador en la parte de organización, por ejemplo, de recolección de basuras. Esto es totalmente vigente. Lo que estamos hablando es totalmente vigente. Es lo que están haciendo hace el año pasado a un grupo chileno de investigadores. Les dan un premio, el premio de investigación de operación a los países en desarrollo, por tratar el problema de ubicar las escuelas en todo, a lo largo del territorio chileno, ¿sí? Pero hay una experiencia que había sido premiada antes, que era simplemente el problema de alimentación a los colegios, que lo enfrentan todas las ciudades. Y yo nada más voy a contar lo que es el impacto a nivel de dinero, a nivel de riqueza generada, ¿sí? La sociedad chilena se benefició, ¿sí? En el año 2000 gastó 180 millones de dólares para alimentar, ¿sí?, a los niños y a las personas de los colegios. Contrató a la universidad, y la universidad, para que le ayudara a analizar el problema, y la universidad mostró que se había podido ahorrar 40 millones de dólares para el siguiente año. Por lo tanto, eso implicaba 300.000, ¿sí?, niños, y el alimento de 300.000 niños. Eso implica un ahorro del 28% en costos. Y eso implica que presumiblemente, si en Chile la jornada educativa, el periodo educativo es de 40 semanas, se ahorraron $1 millón por semana. Eso implica que $200.000, $1 millón al día, ¿sí? $200.000 al día, ahorraron el modelo, lo generaron en un día, 2 días, máximo una semana, si pagaron $1 millón por la tecnología. Entonces el impacto es de este nivel. Pero podemos ver cosas, y es lo que está haciendo el mundo, los países ya desarrollados, los países que lideran todos estos procesos, tanto de tecnología y como que tratan de impactar la economía, como es la forma como toman las decisiones el gobierno americano, y como estudia el territorio, el modelo americano, el gobierno americano, para todo lo que es la parte agrícola y silvícola. Esto es una experiencia que comienza hace muchos años, es un modelo matemático económico, fundamentalmente económico-matemático, que trata de describir cómo va a ser el proceso de consumo en el territorio americano, cómo va a ser la producción y el consumo, ¿sí?, de estos dos, en todo ese ambiente agroindustrial, y cada vez más agrobioindustrial, porque la energía y todos los problemas de contaminación están totalmente vinculados a la parte agroindustrial. Entonces, simplemente lo que hacen es describir el espacio, describir las tecnologías productivas y poder determinar qué es lo que va a ocurrir en ese espacio. Son modelos de este tipo, modelos donde hay un soporte económico, donde se trata de maximizar, hay principios económicos como maximizar el excedente social y tratar de entender qué es lo que va a pasar, representar esos procesos para finalmente poder representar el país a nivel de diferentes niveles, poder explicar qué pasa en ese país, cuáles son las commodities de primer y de segundo nivel, lo que se produce básicamente a nivel primario y lo que ya se produce como transformado, ¿sí? Y mirar los diferentes procesos con consumos de personas, con consumos agregados, para poder determinar qué acciones van a hacer sobre ese territorio y cómo tomar decisiones. Como tienen relaciones internacionales, pues su modelo cubre también y les permite analizar cómo es su relación con el mundo, y esto es más o menos como tiene representado, digamos, un modelo agroindustrial mundial, para poderlo relacionar con los modelos internos que ellos utilizan para hacer este tipo de estudios, fundamentalmente para saber cómo nos vamos a relacionar en esos mercados, cuánto nos van a afectar no solo a nosotros, sino a los demás países. Este es un estudio que se ubica en la web fácilmente, ubicado con fecha 2002, de preocupación de qué pasa si yo libero la tarifa del sector silvícola, ¿sí? ¿Qué va a pasar para el 2010? ¿Qué podría pasar? Y realmente, si miramos las fotos, están pensando en lo que va a pasar acá. Eso es fundamentalmente. Este es el tipo de modelaje y el tipo de planificación que se ha hecho. En el mismo sector podemos encontrar nuevamente a los chilenos, que han sido muy exitosos en el uso de este tipo de planificación, en todo lo que han hecho en la industria forestal chilena.
Los chilenos, en su proceso de planificación de un negocio que es totalmente territorial, como es todo el negocio de la madera, todo el negocio forestal, pues tienen modelos de 50 años para poder analizar el territorio y tienen modelos que les permiten determinar las vías. Las empresas tienen que desarrollar vías en el invierno para poder sacar sus productos y entonces pues todo eso es una coordinación de recursos, de carreteras del Estado unas y otras carreteras que van a hacer y eso implica cómo voy a desarrollar la cosecha. Esto es básicamente un poco lo que hay en planificación regional. Hay una planificación regional general que baja hasta ubicar en el espacio dónde deben estar los equipamientos, qué es lo que puede llegar a pasar, simular economías y permitir entender lo que le va a pasar al territorio en el futuro. Otra parte de esa misma planificación regional, pero ya más concentrada y algo que nos comienza y que parece que vamos a tener, o que somos conscientes, más conscientes de lo que ocurre, esto es el problema de planificación de desastres. ¿Por qué? Porque los comenzamos a vivir permanentemente en todas partes, porque nos están generando, afectando nuestra vida. Y aquí vamos a hablar de dos cosas, de lo que implica la gestión de desastres y algunas aplicaciones que podríamos tener y que van a tener que desarrollar las ciudades, las regiones en general. Primero debemos dividir los desastres en dos orígenes. Hay unos que no podemos hacer nada para evitarlos, como son los naturales, y los otros que son los humanos y los de origen humano. En cualquiera de los dos casos tenemos, de mirar lo que se puede hacer con el desastre, podemos dividir las actividades en 4 grandes actividades. Mitigación, orientada a tratar de prevenir o de reducir su impacto, prevenirlo cuando es posible, y si no reducirlo. Preparación, ¿sí? Preparar a la comunidad para poder reaccionar ante el desastre, y cuando ocurre el desastre, quizás la primera parte, la respuesta es en el momento del desastre, y luego después del desastre, realmente la recuperación. Cómo voy a responder al desastre y cómo me voy a recuperar. En el problema de mitigación, fundamentalmente, y de preparación, lo que voy a hacer antes, lo que voy a hacer aquí y ahora, lo que tienen que comenzar a hacerlas, quien sabe que le pueden ocurrir desastres, y lo que nos permiten hacer los modelos, es simular el efecto de decisiones anticipadas de mitigación o de preparación, ante diferentes escenarios que pueden llegar a ocurrir. Y ante eso tomar acciones anticipadas, para tratar de que en el futuro no nos ocurra eso tan grande, el impacto no sea tan grande, como si hubiéramos tomado una decisión no totalmente contabilizada. Entonces tenemos dos posiciones diferentes, la posición de los desastres humanos, perdón, acá he equivocado, los desastres naturales, en el cual pues simplemente lo único que podemos hacer es estudiar a la naturaleza, ir a donde los expertos, a los que saben de hidrología, a los que saben de terremotos, a los que saben de pandemias, para ver qué es eso, de dónde puede venir y cómo lo puedo manejar fundamentalmente. En el caso humano, cuando los desastres tienen origen humano, el problema es diferente. El problema es diferente porque hay dos actores, mientras que nosotros somos un actor que no puede hacer nada contra la naturaleza, ¿sí? O que lo que puede hacer son algunas obras de mitigación básicas. En el otro es un enfrentamiento. Es un enfrentamiento en el cual hay dos roles, alguien que ataca y alguien que se defiende, y los dos tienen posiciones y hay una dinámica. Y todo esto pues tiene mucho que ver con lo que se conoce como teoría de juegos. Entonces, en general, para mitigar o para prepararse un desastre, pues vamos a tener que ser capaces de estudiar el proceso histórico y la información que tenemos para tratar de generar escenarios potenciales de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro y finalmente utilizar modelos que nos permitan tomar las decisiones antes del desastre. Ya cuando ocurre todo y el aquí y ahora es que ya ocurrió un desastre,